En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Hoy, en día martes, que es el segundo día de esta semana, mucho más allá de la incautación de 810 paquetes de cocaína, de nuevo, señores, de nuevo. 3 personas presas, no necesariamente tienen que ser los que traficaban, sino personas que ya en el lugar de la incautación tenían algún nivel de involucramiento. Seguimos sin saber de dónde sale la droga, hacia dónde va la droga, pero hay que aplaudir el hecho de que se esté incautando más drogas. El fenómeno todavía no se explica de qué pasaba antes, de qué ocurre ahora, por qué tantas incautaciones ahora y antes no, aunque la respuesta es evidente. O mucho más allá de que siguen bajando los casos por COVID, o de las restricciones, por ejemplo, para la venta de las bebidas alcohólicas, que también es parte de las informaciones del día de hoy, que es algo que tampoco entendemos, a no ser la incursión, por ejemplo, de picoteos, por ejemplo, para policías en los centros de donde se expenden las bebidas alcohólicas, o mucho más allá de lo que Juan Uvieres ha hecho, que ha vuelto a la justicia y ha vuelto para hacer denuncia y para que se pida, para que se realice una investigación por la compra de los autobuses para 4 corredores del Gran Santo Domingo. No es la primera vez, habla de que hay sobrevaluación, 20, 30 mil dólares en la compra de estos autobuses. O mucho más allá, por ejemplo, y a pesar de que ha aclarado el Ministerio de Salud Pública de que no ha prohibido las expresiones culturales del Gagá, a pesar de que dicen que no es una decisión emanada de ahí, la prohibición de esta expresión cultural que no, por ejemplo, al teteo, a los conglomerados o a las mismas ventas y consumos de alcohol en colmados y colmadones. Y por supuesto a las confusiones que genera esta expresión, que no es más que una expresión de sincretismo cultural, religioso, de un sector de la población dominicana y haitiana que viene de África, que tiene que ver con nuestra identidad esta de la que se resisten muchos, y eso es grave para que un pueblo pueda entonces definirse. Mucho más allá de todo eso, indiscutiblemente que el tema es la tropelía, ¿no? Y por supuesto el desacato a las leyes, que llevó ayer a una agresión al defensor del pueblo en el canódromo de parte de agentes que impidieron el ingreso a funcionarios al canódromo, pese a que la ley le faculta, agreden periodistas, incautan equipos de manera ilegal, en un acto sin precedente que nos lleva a la conclusión, señores, de que esta policía, como dicen en mi natal Villa Jaragua, no tiene componte, no tiene remedio. Y a la mínima posibilidad, entonces salen todas esas expresiones de una policía que hemos cuestionado durante tanto tiempo. Es inaudito, insólito, no puede ser aprobado absolutamente por nadie lo que ocurrió ayer en el canódromo con el defensor del pueblo, con una oficial que es coronela de la policía, que es la jefa del canódromo, que ya tenía antecedentes de actuaciones violentas, y hablamos de Isabel de los Santos, que era la incumbente, que fue suspendida, pero que el caso tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias y los sometimientos a la justicia por las agresiones dentro de esa brutal, indignante, inaceptable actuación de la policía. Abusos, agresiones que fueron perpetrados ayer por las autoridades en ese centro de retención de vehículos del canódromo, que sabemos que en sí mismo es un abuso, porque la verdad es que eso que se ha convertido en una especie de cementerio de vehículos, en las que primero lo incautan, después tú tienes que pagar para ir a identificar tu vehículo, y después cuando tú puedes localizar tu vehículo, entonces que encuentra que tu vehículo
le han robado muchas piezas. ¿Y quiénes se las roban? Los que están ahí al cuidado. Parece que en ese retén era un negocio, ¿no? En medio de la arbitrariedad de quien corresponde estar al frente del mismo. Y ese legítimo poder del defensor del pueblo, ahí se cometen varias tropelías y muchas ridiculeces cuando hablaba de que tenía que previamente el defensor del pueblo dejar o anunciar que iba a incursionar ahí al mentado canódromo El Coco para buscar las informaciones sobre lo que allí sucede y que arbitrariamente entonces fueron violentados por agresiones físicas, despojos de equipos a periodistas. Nadie se salvó. Fue como una especie de emboscada frente a una acción de la que ya públicamente se ha dicho se iba a producir esa incursión. Luego de una serie de reportajes, claro está, que hemos visto en estos días que ha estado publicando el periódico Listín Diario sobre la situación que afecta a miles y miles y miles desde siempre y miles de ciudadanos que les incautan sus vehículos que han sido retenidos y encuentran trabas, encuentran dilaciones, encuentran demasiados obstáculos, ¿no? Para ellos poder, en esos procesos, para ellos poder de nuevo tener sus vehículos de vuelta para la devolución, para la recuperación de un vehículo que es suyo. El defensor del pueblo entonces hizo una visita, una incursión de investigación como corresponde, como protección, por supuesto, al derecho de los ciudadanos. Decidió incursionar, pero la bienvenida que recibió fue un acto deplorable, un acto vergonzoso que nos hace a nosotros concluir que por más intentos que se haga, lo han hecho otros, lo hicieron desde Leonel Fernández con todo un show que se montó, pensando que reestructurar la policía, que no es reestructuración, que es refundación, porque eso, que según desde mi punto de vista no sirve para nada. Y no estoy hablando de quizás algunos miembros y oficiales que pudieran tener algunas actuaciones correctas. En términos generales, la Policía Nacional no sirve absolutamente para nada. Desde hace muchísimo tiempo empezaron a hacerse los cambios, por ejemplo, en tiempos de Leonel, con aquello de cambiar los uniformes, que por cierto, nunca se supo qué pasó. O lo que intentó hacer entonces el entonces también secretario de Interior y Policía con lo de aquel barrio seguro y las motocicletas Harley Davidson de las que todos referimos, que nadie sabe tampoco dónde fueron a parar, y lo que sí ocurrió es la consolidación de acciones deleznables de esa Policía Nacional. Hay que definitivamente recordarle a la DGCET, porque yo creo que el asunto no debe quedarse solo en la actuación de esa coronela, de la que necesariamente tenía que tener conocimiento su jefe, que es el jefe de la DGCET, sobre este tipo de actuaciones. El desacato cometido, por ejemplo, ante la queja de los ciudadanos que se sienten vulnerados permanentemente en sus derechos por ese desacato de la DGCET. Bueno, pues ese descenso que hizo el defensor del pueblo, con todo el derecho que le asiste al canódromo, acogiéndose a un mandato de la ley, que es la 1901, en este caso, que establece los alcances del mandato constitucional de ese funcionario. Eso no lo sabía la DGCET, pero eso tampoco lo sabía Isabelita de los Santos, que, vuelvo y repito, ya tenía su prontuario de violencia, de arbitrariedad. Y no me vengan con que eso no lo sabían sus jefes, que permitieron esos desafueros como actuaciones, señores, de esta DGCET, de esta nueva DGCET, que decide desacatar una ley que dispone en un artículo 3º que el defensor del pueblo puede hacer inspección en oficinas públicas sin necesidad de hacer notificación previa, que fue parte de los alegatos que se hicieron y de muchos pocincleros hoy que tratan de justificar, aunque muy poco, la actuación de los agentes de la policía. No solo desacata las leyes, sino que entonces se da el permiso y el lujo de agredir no solo al defensor del pueblo, que fueron debidamente identificados, sino también a los miembros de la prensa que le acompañaron, incautándoles, robándole sus instrumentos de trabajo como cámaras fotográficas y cámaras de televisión. Y para completar el cuadro, bueno, pues
no solo incautan y roban los instrumentos a los periodistas, sino que también los agreden físicamente. Por tanto, es un cúmulo de violaciones enormes los que cometen esos agentes con la coronela Isabelita de los Santos a la cabeza. Y por supuesto, yo creo que tiene que haber una reacción, no solamente de las autoridades, sino también de la sociedad dominicana, de diarios que también se pronunció en ese sentido, como hoy destaca el periódico El Día, sino también, señores, las autoridades, la Sociedad Interamericana de Prensa debería reaccionar, pero sobre todo las autoridades dominicanas están en la obligación de tomar cartas en el asunto y de que esto llegue a sus últimas consecuencias. Ya ha habido un querellamiento por parte del señor Pablo Ulloa, defensor del pueblo, y esto no debe quedarse, señores, en simple olvido. Aquí hay que sentar un precedente, pero el precedente tiene que ir mucho más allá de las sanciones que corresponden a esta coronela de la policía arbitraria, abusadora, que cometió acciones delincuenciales, sino también en las mismas actuaciones que respecto a las incautaciones de los vehículos que se depositan en el canódromo El Coco. Lo que pasa entonces para que tú puedas identificar tu vehículo y, por supuesto, los robos que cometen con esos mismos vehículos a los que ellos están supuestos a cuidar y entregar en las mismas condiciones que fueron incautados. Señores, vamos a agradecer, por supuesto, como siempre, a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza, Sardinas Dimar. Gracias por el apoyo y, por supuesto, a Euroesthetic, donde usted puede cuidar su piel. Gracias sobre todo a ustedes por la compañía y por el seguimiento que nos hacen cada día en estas transmisiones. Si les ha gustado, bueno, pues como siempre les pedimos, denle like, compartan, opinen y, por supuesto, los que no se han suscrito, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.